es de Dios. Y una de las cosas importantes que yo tengo que entender es lo siguiente, que yo soy mayordomo, ¿sí? Yo soy mayordomo de la creación y de todo lo que aún Dios a mí me ha entregado, porque todo lo que yo tengo, Dios me lo ha entregado y eso es una verdad que yo necesito entender. Yo soy mayordomo. Las cosas que tengo son de Dios, todo es. Y cuando yo entiendo que yo soy mayordomo de todas las cosas, entiendo que debo de cuidar, entiendo que debo de hacer. Por ejemplo, hay personas muy buenas en administrar los recursos de otros, pero no saben administrar y no saben controlar sus propios gastos, sus propios recursos. Administran mejor las cosas de otros que sus propias cosas. Le llevan mejor las cuentas a otros y no sabe qué se gastó usted, no sabe cuánto gana, gasta más de lo que tiene. Entonces, la liberación financiera viene en el entender, pues que yo soy mayordomo de qué, de la creación de Dios y de todo lo que en ella hay. Yo no puedo decir que esto es mío, no, yo administro lo que Dios a mí me ha entregado, lo que Dios a mí me dio. Entonces vemos acá lo siguiente, todo cristiano es mayordomo, puesto que todo lo que tiene le pertenece a Dios. Su tiempo, sus talentos, sus posesiones, y el Señor demanda una fiel administración en cada uno de los aspectos. Y eso es algo claro para entender lo que es liberación financiera. Eso viene La liberación financiera viene de entender que yo soy mayordomo de lo que yo tengo y de la creación de Dios. Porque cuando eso baja a mi corazón, yo voy a administrar los recursos ¿con qué? Con mayor temor, con mayor cuidado. ¿Por qué? Porque no son míos, son del Señor. El dueño me va a pedir a mí cuentas. ¿Usted por qué administra las cosas de otros en su trabajo? Porque a usted le van a pedir cuentas, porque usted tiene que rendir cuentas de lo que se le está dando, ¿cierto? De lo que se le dio. Y vamos hoy a mirar entonces que el dueño de todas las cosas, el dueño absoluto es Dios. Usted sabía que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Y como eso es un principio revelacional, pues vamos a ir a la Biblia donde nos va a aclarar esto. Es el creador del universo. Génesis 1:1. El que tenga, vaya activando el micrófono para leer el versículo. Yo creo que este se lo di a Telmo. Génesis 1:1. Yo creo que Telmo está teniendo dificultades para abrir el micrófono. En Ahí el ya. principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Él es el creador del universo. Él creó todo. Y eso tengo que tener claro. Nadie puede crear. No hay una sola persona en el mundo que cree. Solo Dios. El hombre transforma lo que Dios creó. ¿Listo? El creador del universo es Dios. Nadie crea. Un milagro que es crear y nadie crea. Solo Dios puede crear. El hombre transforma, hace lo que sea, pero con la materia prima, con lo que nadie puede crear. Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Salmo 24:1. Eh, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el mundo y los que en él habitan. Muy bien. De Jehová es que la tierra y su plenitud. El mundo
y quien lo habita, es decir, todo le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Toda la tierra y toda la plenitud, todo el mundo y quien la habita le pertenece a Dios. Él es el dueño absoluto de todo, ¿sí? Y lo dice claramente su palabra, porque recordemos que en la próxima clase vamos a ver la declaración de fe, donde yo creo en Dios, creo en lo que dice la Biblia, creo en lo que está soportado en la Biblia, somos bibliocéntricos y mi verdad es la palabra de Dios. Es el dueño de la vida animal, que nos dice el Salmo 50 del 10 al 11. Pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Muy bien, Él es el dueño de los animales, de todo. Es decir, que uno puede decir, no, pero es que Dios no es dueño de esto. No, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la riqueza mineral. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, así que aún los minerales, ¿cierto? Toda riqueza mineral le pertenece ¿a quién? A Dios. Es fuente de toda buena dádiva. Santiago 1:17. Ya. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Él es la fuente de toda dádiva. Lo que yo tengo ha sido ¿por qué? Porque ha descendido y viene de Él. Él es la fuente de toda dádiva. Muchas veces uno dice es que yo conseguí eso por mi esfuerzo, por mi capacidad intelectual, porque soy más inteligente que el otro, porque soy más ávido. No, pero recuerde que Dios a usted le llenó de toda dádiva, de todo don, de toda capacidad, de todo talento. Es decir, si usted le pertenece a Dios, todo es de Dios. Y creó y redimió al hombre, que dice Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, inclusive mi cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Glorificar a Dios. Mi cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo y yo tengo que cuidarlo, porque aún yo puedo decir, este es mi cuerpo, ¿seguro? No, es todo, le pertenece a Dios, todo. Y yo soy mayordomo inclusive de mi propio cuerpo, porque muchas veces uno se descuida, deja de comer o come mucho, no se arregla, no se baña, no se asea. Ah, es que es mi cuerpo, ¿es su cuerpo? No, no es su cuerpo. Todo le pertenece a Dios. Somos mayordomos de Dios, de la creación. Mi cuerpo es creación de Dios y aún más, cuando yo decidí recibir a Cristo en mi corazón, pues mi vida, mi cuerpo se convirtió en el templo del Espíritu Santo. Entonces, mire qué cosa tan especial. El hombre es mayordomo de la creación, ¿no? Y desde el principio, Dios quiso que el hombre fuera mayordomo. Pero mire, muchas veces nos cuesta ministrar, muchas veces nos cuesta crear la creación, cuidar, perdón, la creación de Dios. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces no sabemos cómo ser mayordomos, cómo administrar y compramos por emociones. Nos volvemos compradores compulsivos. Ojo con eso. Liberación financiera significa tener un buen uso de los recursos que Dios me ha dado y entender que lo que Dios me ha dado es necesario y es suficiente para mi vida, porque vamos a ir entendiendo un poco acerca de eso. Porque muchas veces las personas creen que Dios a uno les dio más y a otros les dio menos, que Dios fue injusto en la manera como repartió, que Dios es injusto como le dio a unos y a otros no. Y eso lo vamos a ir entendiendo, porque yo necesito entender que lo que Dios me dio es suficiente para bendecirme y prosperarme, porque ese ha sido el propósito de Dios desde siempre. ¿Qué nos dice Génesis 1:28?
1:28, Génesis. Bueno, yo lo leo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios desde el principio? Que nosotros seamos esos mayordomos. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Es decir, Dios nos dio orden de cuidar, de administrar, de elaborar, de sojuzgar. Ese es mi propósito, de cuidar lo que Dios me dio, de cuidar lo que Dios a mí me ha entregado, de cuidar lo que Dios me dio. Y eso es, porque muchas veces nosotros creemos que recursos es sinónimo de gasto, de gastar, 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 gastar. No, ojo, yo debo de cuidar y eso lo vamos a ir aprendiendo. ¿Qué nos dice Génesis 3 del 15 al 20 del 17 al 24? Génesis 3 del 17 al 24. Génesis 3 del 17 al 24 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Muy a Adán bien. el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, vemos acá algo. Antes de que el hombre pecara, todos los intereses estaban bajo el control de Dios, pero una vez el hombre peca, empieza el hombre a manejar sus propios intereses. Empieza a él, ¿cierto? A manejar su propio criterio, digamos que de una u otra manera, tratar de subsistir, porque recuerde que Dios le había entregado todo. Todo era sino que cuidar. Y eso hoy yo debo de entender algo, yo debo de cuidar. Usted quiere tener liberación financiera, usted tiene que cuidar lo que Dios a usted le dio. Ojo, cuide lo que Dios a usted le dio. Liberación financiera no significa tener más y más y más. No, cuide lo que Dios a usted le entregó ahora. Cuide lo que Dios a usted le ha dado. Cuídelo. Porque si usted lo cuida, ¿cuál es el propósito de Dios en Génesis 1:28? Que usted va a fructificar y los bendijo Dios. Usted se va a multiplicar, pero Dios no me va a dar más si yo no cuido lo que Dios me dio. Entonces, ¿qué es ser mayordomo? Un mayordomo es quien maneja la propiedad de otro, quien maneja lo que le pertenece a otra persona. Y Dios puede escoger confiarnos mucho o confiarnos poco de acuerdo a la fidelidad con la que yo administro. ¿Qué nos dice Tito 1:7? Ese es mío. A ver, ya lo leo. Tito 1:7. Ay, ya.
Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien. Mire qué nos dice el Señor. Que el obispo sea hallado que irreprensible, que no sea deshonesto, que no sea prendedero, que no sea dado al vino, ¿no? Es decir, que sea hallado fiel, porque muchas veces cuando tenemos recursos nos dejamos llevar por la parte emocional, por el alcohol, compramos, somos emotivos y lo que creemos que tener dinero es gastar, 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 gastar. Y tener dinero no es gastar, es saber administrar y no tomar decisiones, ¿cierto? Emocionales. Por ejemplo, cuando uno va a hacer las compras del mercado, usted tiene que ir sin emociones, porque usted va a ver las ofertas que ponen de colores grandes, ¿cierto? Colores rojos, verdes, con letras grandes, y a usted los ojos le hacen así, blu, 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 blu. Compre 5 por 6. Usted no, eso es para mí. Y usted lo termina llevando la leche, la carne, lo que usted necesita. Ojo con eso. Por eso cuando yo voy a hacer compras debo ir con una lista. Tengo que ir sin emoción, porque de lo contrario es ahí donde empiezo a comprometer mi dinero a otras cosas distintas como tal. Y empieza uno a manejar, digamos que esa área de acuerdo a un instinto emocional como tal. Si un hijo de Dios puede aceptar esta condición de mayordomo y maneja los recursos de Dios de acuerdo a la dirección de Dios, pues Dios continuará, ¿cierto? Confiándole aún más. Aún Dios puede llevarle a que confíe mucho más, a darle más. Ojo, si usted sabe administrar los recursos que usted tiene, usted debe, usted tendrá la posibilidad de tener más. Las personas creen que tener más es tener liberación financiera. No. A mayor gasto, a mayor ganancia, a mayor, digamos que liquidez, mayor gastos cuando no se logra manejar de la manera que es correcta. Ojo con eso, liberación financiera no significa mayor ingreso, porque si usted no sabe cuidar los recursos, a usted no le va a alcanzar. Usted puede pasar de ganar $1.000 a ganar $10.000, pero si usted no tiene un control y un buen uso de los recursos, nunca le va a alcanzar. Nunca le va a alcanzar. Entonces, ojo, liberación financiera no significa mayor ingreso, no. Significa cuidar lo que Dios me dio. Mire que cuando hablamos de la parábola de los talentos, la gente que no entiende puede decir que Dios fue injusto, que Dios fue una persona injusta que le dio al que le dio uno. Ay, no, pobrecito, no, Dios no lo quería, era el que menos Dios amaba. De pronto usted se puede sentir así. No, es que Dios a mí menos me amó, me hizo nacer una familia pobre, yo no tuve las mismas, las mismas de pronto ventajas de otra persona. Pero dice que Dios, cuando habla de la parábola de los talentos, nos dice que Dios le dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces a uno le dio tres, a uno le dio cinco. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué le pasó? ¿Y qué hizo aquella persona que le dio un talento? ¿Qué hizo esa persona con ese talento? ¿Lo cuidó? Pregunta, ¿lo cuidó? Lo guardó. Le ¿Lo guardó, guardó? ¿Y guardar es cuidar? Guardar no es cuidar. Ojo con eso. Es decir, que si le hubiese dado más, su pecado hubiese sido más grande. Mire que yo tengo que entender algo, y liberación financiera es entender algo, que lo que Dios me dio es suficiente para bendecirme. Quítese esa sensación de que usted necesita más, no necesita más. Porque si a usted Dios le dio lo que usted puede administrar, ojo con eso. Ya eso se vuelve codicia cuando usted quiere tener lo que tiene el otro.
Eso se vuelve codicia. Por eso le digo que liberación financiera no significa tener más, porque si usted no sabe cuidar, usted va a malgastar todo lo que le llegue. Liberación financiera es cuidar lo que Dios me dio. Al que Dios le dio tres, lo puso a trabajar y le dio el doble. Al que le dio cinco, más. ¿Y qué dice el Señor? Denle ese talento al que tiene más. Es decir, aquel que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Hay personas que viven su vida codiciando lo que tienen las otras personas y nunca tienen nada. O hay personas que no salen de su limitada, digamos, parte financiera. ¿Sabe por qué? Porque no reconoce que es mayordomo. Y ojo, familia, hoy yo tengo que reconocer que yo soy mayordomo de Dios, que yo soy mayordomo de Dios y que mi vida financiera, que mis finanzas no las puedo manejar como yo quiero. Hay un orden, hay una voluntad dada por Dios. Yo no puedo manejar la parte financiera como yo quiero. Mire que Dios nos hizo libres, pero si usted esa libertad no se la entrega a Dios, yo soy libre cuando hago la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas han dicho yo soy libre y vivo mi vida como quiera? ¿Cuántas personas tienen 6 y 7 tarjetas y todas están arriba? No hay cupo, no hay cupo. Viven para pagar las deudas, inclusive no les alcanza y creen que son libres. Yo soy libre cuando hago la voluntad de Dios. Eso es libertad. De lo contrario, no soy libre. Y uno de los principios para ver la liberación financiera es el principio del dar. Y la voluntad de Dios siempre es dar, que yo pueda dar. Por eso el hombre, ¿cierto? Por eso Dios ha trazado un plan para el hombre, que lo libera del egoísmo. Ojo, usted quiere dejar de ser codicioso, no solamente es orar, es dar. Porque cuando yo doy, me libero del egoísmo. Soy una persona que empiezo a sacar de mí mismo ese egoísmo, de esa vida centrada en mi propia vida, en mi yo, donde solo cuenta con sus propias fuerzas, con sus propios recursos, y la manera como Dios lo consigue es enseñándonos a qué, a que el hombre pueda dar a través de estos principios. Hay personas que creen que el dinero o la propiedad que tiene es su refugio, es su seguro. Pero ojo, nada por fuera de Dios puede ser mi seguridad, porque puede llegar a una banca y decir, sabe que me quebré y todos sus ahorros se fueron al carajo, ¿cierto? Todos sus ahorros se perdieron. Ahí usted qué va a hacer, ¿dónde está su fuerza? ¿Dónde está su seguridad? Su seguridad no puede estar por fuera de Dios, su seguridad tiene que ser que Dios. Y muchas veces las personas se encierran en sí mismos, es que eso es para comer yo, esto es para vivir yo, pero es acá donde no dan, ¿cierto? Porque creen que se les acaba, porque creen que les va a hacer falta, porque creen que no van a tener. Y es acá donde yo tengo que volver a colocar mi confianza en Dios, porque la voluntad de Dios traza el dar como un mecanismo de bendición para mi vida, como un mecanismo de prosperidad. Cuando yo doy, mi mano se devuelve con la bendición de Dios. Y es acá donde yo tengo que aceptar que Dios le ama y desea darle lo mejor para su vida. Y si Dios le está diciendo que lo mejor para su vida es dar, yo no lo puedo dudar. Yo no puedo poner en duda que Dios dice que debo de dar. Reconocer su necesidad y su limitación. Reconocer que usted no es autosuficiente, reconocer que usted tiene limitaciones, que usted tiene debilidades y que necesita de Dios. Estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y seguir sus principios de vida. Entregar a Dios la responsabilidad de su vida y de sus intereses. Ojo, recuerde que la responsabilidad de su vida recae en Dios. Mire, ¿sabe? Cuando yo entendí este principio, entendí que cuando yo entiendo que yo soy mayordomo, cuando yo soy mayordomo, me quito una responsabilidad. Me quito una responsabilidad porque ya no depende de mí. Yo solo administro. El dueño es el que tiene que ver cómo hace, cómo vende, cómo hace para que todo dé. Yo solamente administro y el dueño es Dios. Dios es el que da el crecimiento.
Por eso es que cuando yo soy mayordomo reconozco que Dios siempre será un Dios bueno para el día de mañana, que la responsabilidad de comer y del comer mi familia no recae sobre mí, sino que recae sobre Dios, cuando yo entiendo que yo soy mayordomo de Él. Entonces yo tengo que aprender el principio del dar. Yo no sé usted cómo es frente al dar. Quizás usted dice, yo no doy porque se me acaba. Yo no doy porque lo necesito mañana. Yo no doy porque me va a hacer falta. Pero el principio del dar es establecido por Dios para quitarme el egoísmo y pensar en mí mismo y dejar de pensar que yo tengo porque yo soy muy bueno, que yo tengo porque yo soy muy hábil, que yo tengo porque soy muy inteligente. No, señores. Usted tiene porque Dios le ha dado de acuerdo a la capacidad y muchas veces se acaba porque yo no supe administrar el talento. Ojo, Dios me puede dar, pero Dios también me quita cuando yo no administro de manera correcta. Dios me puede dar, claro que sí, pero Dios también me quita cuando yo no administro de forma correcta, como lo vimos en la parábola de los talentos. Dar es el principio que nos libera del egoísmo y nos abre las puertas de la prosperidad. Debemos dar a Dios el diezmo de todo lo que recibimos. Ojo, ¿qué es el diezmo? Muchas veces nosotros no entendemos el diezmo, ¿sí? Y el diezmo es algo que no es una transacción. Yo le doy a Dios para que Dios me prospere. O muchas veces el diezmo lo entendemos como una ofrenda, pero no es una ofrenda. El diezmo es un principio que es establecido por Dios y que no es algo opcional, no es algo si yo creo, si me alcanza, porque dice la Biblia que el diezmo no es mío, que el diezmo es de Dios. El diezmo es de Dios. Y muchas veces uno dice, yo voy a dar una contribución a la iglesia. No, es que no es una contribución, ¿sí? Es algo que Dios ha establecido como principio para mí y que Dios me da para que yo haga lo siguiente y es devolver. Yo devuelvo a Dios lo que es el diezmo. ¿Y qué dice Génesis 28:22? Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muy bien, este está hablando de Jacob, ¿no? Cuando sale de su tierra. Y dice, esta piedra pondré como señal que esta es casa de Dios. Y todos los diezmos apartaré de todo lo que Dios me da. Ojo, yo doy el diezmo porque Dios ya me dio. Yo le doy a Dios los diezmos porque Dios ya me dio. Dios a usted ya le dio. Dios a usted ya le dio. Y cuando yo doy el diezmo, reconozco la fidelidad de Dios. Reconozco que Dios es fiel. Soy mayordomo. Ojo, el mayordomo administra. Y Dios me da un 100% y me dice, devuélveme el 10, porque lo dice claramente su palabra y ya lo vamos a mirar. A nuestros padres, ojo, hay muchos hijos que no le dan a los padres y creen que aunque los padres tienen pensión, tienen arriendo, tienen una casa, y usted dice, no, es que mi papá no tiene necesidad. No, usted debe de honrar a sus padres, debe de darle a sus padres, tengan o no tengan necesidad, deben de dar a sus padres. Dice Primera de Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínese, ¿sí? Ojo, ojo, hijos. No, es que el líder, mi papá no tiene necesidad. Es que quien dijo que uno da porque tiene o no tiene necesidad. Uno da también por honra, por gratitud, por amor, por principio. Ay, es que no tiene necesidad. No, es que no, es que solamente no es por necesidad. A los de la familia en la fe, segunda de Corintios 8 del 14 al 15. Ya. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho
no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Muy bien, Dios me prospera ¿para qué? Para suplir. Muchas veces decimos, ve, ¿sabe qué? Fulanito está de cumpleaños, vamos a dar una cuota de $1, de $2 para comprar la torta. No, yo no, sí, es proveer. Dios me prospera para proveer, para dar, para estar allí. A un prójimo que tiene una necesidad, Lucas 6:30. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Muy bien, dele al que le pida. Inclusive, mire, muchas veces usted dice, no, yo qué le voy a dar a esa persona, eso es para fumar. Ahí dice la Biblia, dé al que le pida. O muchas veces usted dice, no tiene. Yo de por sí siempre trato de dar, pero cuando no tengo, yo no digo no tengo, porque yo entendí algo que dice Hebreos 3, de lo que tengo te doy. Y acá Pablo estaba y decía, sabes que yo no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y empezó a orar por él, por un cojo, por un enfermo que estaba en una puerta de un templo y oró por él por sanidad. Y usted puede dar, siempre usted tiene para dar, siempre. De lo que tengo te doy. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es nuestro testimonio de la propiedad que tiene Dios sobre nuestras pertenencias. Ojo, yo con el diezmo testifico que Dios es el dueño de mi vida, que Él es el proveedor de mi vida, que Él es el sustento de mi vida, que Él es mi Padre. El diezmo, cuando yo practico el diezmo, estoy declarando que yo confío plenamente en Dios. Ojo. Yo no diezmo para que Dios me bendiga. Esa no es la única verdad. Yo diezmo porque es principio de Dios, porque yo confío en Él y por ende Dios me va a bendecir. Pero se les, no, yo diezmo es porque Dios me va a bendecir y me va a dar mucho más. Ojo, no, yo diezmo porque es principio de Dios y como hijo de Dios yo obedezco los principios de Dios y como consecuencia viene la bendición a mi vida. Dios no es un Dios de transacción. Dios ama el que obedece sus mandamientos. Deuteronomio 14 del 22 al 29, ¿qué dice? Yo creo que la persona que le dimos Deuteronomio se desconectó. 14, vamos, 14 del 22 al 29. Mire lo que nos dice. Y indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, y el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendan a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ojo, yo diezmo para entender y recuerde que temor, ¿qué significa? Mi temor es esa obediencia, esa responsabilidad de entender quién es Dios para mi vida, de ese amor, de esa confianza, de esa plenitud que me da Dios a mi vida. Y dice, para que aprendan a temer a Dios, es decir, para que aprendan a confiar plenamente en Dios. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Ojo, mire lo que nos dice el Señor. Entonces el diezmo es ese testimonio que yo reconozco, ¿cierto? Que
me lleva a mí a decir, yo confío plenamente en Dios. Por eso es un principio revelacional, porque hay personas que esto no lo entienden, que no creen, ¿sí? Porque aún esto es algo que me identifica plenamente como hijo de Dios, porque yo creo en Dios desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis. Y muchas personas que no entienden que son mayordomo no cumplen esto. Y hay personas que dicen, ¿por qué no tengo? Por qué no veo la prosperidad de Dios? Y es allí donde yo tengo que ir y mirar, ¿será que yo estoy guardando este principio? ¿Será que yo guardo este principio? Ser mayordomo significa no depender de las cosas efímeras. Por ejemplo, cuando yo diezmo, mi seguridad no está en el salario que yo tengo. Mi seguridad no está en mis ingresos, mi seguridad siempre está en Dios. Por eso cuando una persona que no confía en Dios, ¿sí? Cuando sus finanzas no reposan en Dios, le despiden del trabajo y se desespera, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque su sustento es ese y su sustento no es Dios. Cuando yo diezmo, yo le digo al Señor, estoy bendiciendo mi vida para el futuro, para el día de mañana, porque tú serás mi proveedor, tú serás mi sustento. ¿Y con qué actitud yo debo de diezmar? Con alegría, con gratitud, porque es algo que yo estoy devolviendo, que yo entiendo, que yo reconocí que Dios es mi proveedor, que Dios es mi sustento y lo reconozco a Él y agradezco por su bendición. Segunda de Corintios 9:7, ¿qué dice? Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muy bien, Dios ama al dador alegre. Yo tengo que darlo con alegría. Porque eso no es un castigo, ¿no? Esto no es un castigo, eso es bien para mi vida, porque recuerde que la voluntad de Dios es bendición para usted. Y usted ya lo va conociendo. Y usted va a ir conociendo esto. Mire, muchas personas que de mucha vida, de muchos años, no diezman. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido quién es Dios para su vida. Y sus vidas financieras dependen de sus propios esfuerzos. Por eso se matan trabajando, por eso hay tantas horas extras, porque viven esclavizados, ¿sí? A un sistema y no viven la libertad que viene por parte de Dios. Y dice Ageo 1 que comen y no se sacian, se visten y no se abrigan, y su salario se va en saco roto. ¿A usted no le ha pasado que muchas veces sus finanzas usted no sabe qué pasó, se desapareció? Y como dice Malaquías 3, viene el devorador y arrasa con todo. Se acaba. Se dañó el carro, se chocó el carro, otra enfermedad. Oiga, y eso es una secuencia, secuencia, secuencia. No. Cuando yo diezmo, yo blindo mi vida, yo blindo mis finanzas, porque claramente lo dice Dios, ¿sí? Y por eso yo le doy con alegría. Beneficios del diezmo en la parte material, Proverbios 3 del 9 al 10 que dice. Ya, ya voy. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Honra a Jehová con qué? Con tus bienes. Y serán llenos tus graneros. Ojo, cuando yo empiezo a honrar a Dios, yo lo veo en mi parte aún financiera y material. Veo siempre la provisión de Dios. Aquel que vive por principios siempre ve la bendición de Dios de manera sobrenatural. Sobrenatural. Y la palabra de Dios se cumple. Otro beneficio a todo nivel, Filipenses 4 del 17 al 19. Filipenses dice, no es que busquéis dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito
lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues todo, os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ojo, Dios suplirá todo en cuanto, ¿cierto? A mí me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y eso es algo que viene y que me da seguridad cuando yo dependo de Dios. Mire, cuando yo dependo de Dios, cuando yo creo en Dios, cuando yo cumplo este principio, yo no vivo por las estadísticas del mundo. Es que no hay empleo, es que no hay trabajo. No, porque cuando yo vivo por principio, las estadísticas no rigen mi vida, lo rigen las promesas de Dios. Veo los tesoros del cielo. Marcos 9:41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Muy bien, ojo, no va a perder su recompensa. Crecimiento espiritual. Lucas 16 del 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muy bien, entonces mire acá, el que es fiel en lo poco, pues en lo mucho Dios lo va a colocar. Si usted no sabe administrar lo poco, ¿cierto? Si usted no sabe administrar lo que tiene, pues Dios no le va a dar más de lo que usted no sabe administrar como tal. Y es acá donde Dios nos dice claramente en su palabra, y es el único principio donde Dios mismo se desafía y le dice, pruébame, pruébame si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, ¿cierto? Entonces vemos que el principio del diezmo es aquello que me vincula aún con Dios. Mire que el principio del diezmo me lleva a mí a entender que yo dependo de Dios, que yo confío completamente en el Señor y que mi propósito no es recibir la bendición, porque yo la voy a recibir. Mi propósito es que a mí lo que me da seguridad, que es el cumplir su palabra. Mire familia, usted quiere tener liberación financiera, eso no es programándose, que nos dicen en la parte de la neurolingüística, prográmese, a ver, prográmese, abundancia, repítase, soy abundante, no, eso no funciona. O dígame usted, vaya a su garaje, usted tendrá un carro Chevrolet así como el mío, un Joy chiquitico y diga, hoy declaro, Ferrari rojo, Ferrari rojo, Ferrari rojo. Baje a su garaje a ver si lo consigue. Baje a su garaje a ver si está allí. Ojo con eso. La manera de ir prosperando es a través de los principios que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que trae, lo que me da seguridad. Eso es lo que viene como bendición para mi vida. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por eso es que el diezmo es un principio de revelación. Dios me lo revela. ¿Por qué? Porque yo decido hacer su voluntad. Y muchas veces creen que el diezmo es, yo doy de lo que me sobra. Ah, me sobraron 20 dólares, 10 dólares, no es de lo que sobra. El diezmo es el 10% de todo lo que Dios a mí me entrega y lo acabamos de leer en Deuteronomio. Es el 10%, ¿cierto? No es lo que me sobró, no es el dólar y tampoco está en la cantidad. Si usted recibió en en toda su vida 10 dólares, pues el diezmo es un dólar. Si usted recibió un dólar, pues el diezmo son 10 centavos. Pero es acá donde yo tengo que entender que el diezmo es el 10%. No es lo que a mí me sobra, porque Dios lo ha estipulado. Porque cuando yo doy algo diferente al diezmo es una ofrenda, que Dios lo establece también en su palabra. Pero dice la palabra de Dios en Malaquías 3,
Dice del 6 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos a Dios? Y dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice el 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y dice el 10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En la casa de Dios. Y dice, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y mire esta promesa tan linda en el 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mire, chicos, que el enfrentarme a la liberación financiera es dejar de depender del sistema, es depender de Dios. Yo dependo de Dios. ¿Cuántas personas emigran? ¿Cuántas personas pierden, cierto, su esperanza, pierden su plenitud, pierden su fe, pierden su ánimo, porque dicen, no, es que donde yo vivo no hay trabajo, es que donde yo estoy no hay oportunidades, es que donde, no, ojo, porque dice la Biblia que cuando yo vivo este principio, Dios reprende al devorador y me dice el versículo 12, y os haré tierra deseable. ¿Qué significa eso? Todos querrán contratarme, todos querrán estar conmigo, todos querrán tenerme en sus empresas. Dice que su tierra no será estéril para los que hacen emprendimiento. Ojo, no vivan el sistema. No es que Ecuador es un país pobre, es que no hay oportunidades. No, porque cuando yo vivo por principio, Dios abre camino. Dios hace que mi vida sea bendita, porque el Señor nos ha puesto como cabeza y no como cola. Entonces tengo que salir de esta situación. ¿Usted quiere más? Dice la Biblia, pues sea fiel en lo poco, para que Dios lo coloque en lo mucho. Pero si usted no es fiel en lo poco, si usted no sabe administrar, si usted vive para gastar, si usted no hace un plan de ahorro, si usted no administra los recursos con la sabiduría de Dios, pues usted no va a poder tener más y por más que usted trate, Dios no le va a dar más. Hay personas que no saben administrar. Lo que tienen se gastan, se endeudan. ¿Y sabe por qué? Porque compran emocionalmente. Ven una promoción, no, es que necesito estos zapatos, no tengo zapatos. Y uno va a mirar en el closet y tiene 10 pares de zapatos y no tiene, ¿sí? No tengo, no tengo, no tengo. No, tengo que tener un equilibrio. Vivir por principios. Mire, para terminar, yo les cuento algo. El carro que yo tengo actualmente, pues yo soy nuevo acá, extranjero, no tenía mucha, pues nada más tenía un año de estar acá y pues le estaba pidiendo a Dios un carro, Dios me había prometido un carrito y voy a solicitar un préstamo y como no tenía RUC, no tenía pues muchos años en el país, me decían, le prestamos pero con un codeudor, con un garante, ¿no? Y alguien me dice, y me dice una discípula líder, yo soy tu garante. Yo, ¿qué hubiera dicho? Uy, voluntad de Dios, respuesta de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? No seáis garante de nadie, ¿sí? Entonces, ojo, mire que la palabra de Dios me blinda. ¿Y qué me dice Dios? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No. Yo qué hubiera hecho, pues papaya puesta, papaya partida. Y aún más mi discípula me dice que yo soy su garante. No, pues feliz. Y yo dije, no, porque la Biblia me dice que no, y eso yo lo enseño. Y la Biblia siempre me guarda. Entonces ya, y cuando una entidad financiera me dijo, señor William, yo le presto lo que usted necesita y no necesita garante.
no necesita garante. Después de ir a muchas entidades financieras, me decía, es que usted no tiene garantía, usted no tiene una propiedad, usted no tiene garante, usted está nuevo en el país, usted no tiene RUC, usted no tiene nada. Pero yo le decía, yo tengo la bendición de Dios. Y en la obediencia el Señor me bendijo. Y no necesité de un garante. No necesité de un RUC. Necesité fue de blindarme en la palabra de Dios, en los principios que tiene Dios para mi vida. Entonces muchas veces uno anda buscando la palanca, el contacto. No, usted tiene la mejor palanca del mundo que es Dios. Por eso los principios guardan mi vida. Y familia, esto tiene que ser algo revelacional y este principio tiene que guardar su vida. Ojo, familia, mira que usted ya ha pasado por esto. Yo no sé de pronto usted cómo vive este principio. Si usted lo vive o no lo vive, no lo sé. Cómo está en su corazón? Pero usted quiere dejar de depender del sistema, usted quiere agradar a Dios y quiere ver los beneficios que tiene Dios para su vida y quiere ser ese hijo conforme al corazón de Dios, pues baje a su corazón este principio para que usted vea cómo Dios hace cosas sobrenaturales en su vida, pero sobre todo cómo usted experimenta paz, cómo usted experimenta seguridad, cómo usted experimenta tranquilidad, que aunque no hay, usted tiene usted tiene la bendición de Dios para su vida. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y allí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, hoy yo presento mi vida delante de ti. Hoy yo me entrego a ti, Señor. Hoy me presento delante de ti. Dígale al Señor, qué bonito es entender tu palabra, Señor. Dígale, Señor, hoy yo quiero entender que soy ese mayordomo, que soy ese mayordomo, Señor. El mayordomo que administra la creación que tú me has dado, que tú me has entregado, los recursos. Ya no se queje más. Si usted es la persona que usted se quejó porque usted cree que Dios le dio poco, no se queje más. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, hoy entiendo que lo que me dices es suficiente. Dígale, Señor, ya no quiero codiciar lo que tienen mi otro prójimo, mi familia, mis vecinos. No, no codicie. Dígale, Señor, hoy quiero entender que el talento que tú me diste es necesario para prosperar. Hoy entendí, Señor, que debo de cuidar lo que tú me diste. Cuídelo y Dios lo hará multiplicar mucho más, al 100 por 1. Dios hará que lo multiplique, pero dele gracias a Dios, ya no se queje más. Dile, Señor, yo te pido perdón, porque quizás yo te dije que me diste poco, que fue insuficiente. No, dele gracias a Dios. Y hágase compromiso con Dios y dígale, Señor, de todo lo recibido de tu mano, yo te diezmaré. Porque si esa es tu voluntad, para mí es suficiente. Si usted no ha entendido este principio y de pronto usted ha tenido ese conflicto, órele a Dios y dígale al Señor, yo no quiero tener conflicto con este principio. Házmelo entender. Baja mi corazón este principio para vivir esta liberación financiera, entendiendo, Señor, que yo no dependo del sistema, yo dependo de ti. Yo no dependo de las oportunidades del país donde viva. Yo dependo de tu gracia, de tu amor y de tu bendición. Gracias, Señor. Y la liberación financiera comienza, y no lo olvide, entendiendo que usted es mayordomo de Dios y que debe de cuidar, labrar, sojuzgar la tierra que Dios le entregó, sus recursos. Bendiga su trabajo, bendiga sus ingresos, pocos o muchos. Dios no es injusto. Con lo que usted está recibiendo es suficiente para que a través de su obediencia usted lo multiplique. Oro a Dios para que Dios les haga libres de las deudas, para que Dios abra los cielos sobre su vida. Si usted hoy decide creer en Dios, que usted hoy, desde el momento que ha decidido creerle a Dios en los diezmos, hoy usted reciba la bendición de Dios, que los cielos se abran, que Dios reprenda al devorador,
que Dios les supla, que Dios les dé nuevos trabajos, nuevos ingresos, que Dios traiga liberación financiera a su vida, que Dios traiga paz y denuedo, que Dios les haga administradores responsables, que no compren por comprar, sino que compren con equilibrio, gasten con equilibrio, con un presupuesto. Gracias Dios por este tiempo y quedamos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias a todos aquellos que me han enviado sus tareas. Les enviaré la tarea para que me estén enviando el lunes. Y recordemos que ya tenemos la última clase el próximo miércoles con declaración. ¿Listo? Donde ahí hacemos una oración muy linda, donde yo declaro ante Dios que pues decido creer en Él y en lo que dice la Biblia. Así que Dios les bendiga y un fuerte abrazo para todos. Una Gracias, consulta. Lidia. ¿Alguien tiene alguna duda, Una pregunta respecto a los anuncios consulta. que se mandó al grupo de la prueba virtual, del retiro, de la obra, del invitado que necesitamos tener antes de que se termine este primer periodo? ¿Alguien tiene alguna inquietud? No. Listo. Queda grabado de que nadie tiene ninguna inquietud. Igual si la tiene, nos escriben al interno, ¿ya? Dios les bendiga. Muchas gracias, líder. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Lidia. Muchas gracias.